Buenos días, amigas y amigos. Bueno, el día de hoy les quiero hablar sobre tres hechos que son bastante importantes que se han dado a conocer en las últimas horas. Uno de ellos es el que tiene que ver con el periodista Gonzalo Guillén, que como sabemos muy bien desde hace días viene presentando pruebas en contra de la fiscalía y particularmente en contra del fiscal Barbosa y el fiscal Hernández, ya que recordemos que hace días se suscitó un gran escándalo que incluso el presidente Gustavo Petro salió y replicó la denuncia que hizo Gonzalo Guillén en su momento. Todo esto derivó en el encontronazo que se dio con el fiscal Francisco Barbosa. El segundo tema que quiero que toquemos tiene que ver con que el presidente Gustavo Petro se reunirá con los presidentes de las altas cortes el día de hoy. Así que en el transcurso de la tarde nos daremos cuenta cuáles fueron los temas que se tocaron en dicha reunión. El tercer tema que quiero que toquemos es la denuncia que hace Ariel Ávila, una denuncia bastante grave, la cual implica algunas universidades del país y algunos docentes. Así que vamos a pasar a revisar en este momento toda esta información que es bastante relevante para el país. Veamos. Bueno, empecemos con lo de Gonzalo Guillén, que desde hace días viene aportando pruebas y hoy entrega la tercera parte de pruebas y recopilación de datos en la cual deja evidencia de todo lo que se ha tratado de encubrir en la fiscalía desde hace varios años, particularmente desde la llegada del fiscal Francisco Barbosa. Estamos en la página de la Nueva Prensa. Dice el periodista Gonzalo Guillén: pruebas demuestran que la fiscalía ha tapado el baño de sangre del clan del Golfo en la costa para encubrir los nexos del presidente Duque, del expresidente Duque con el narcotraficante Ñeñe Hernández. La Fiscalía General ocultó desde el 2020 el expediente sobre cientos de homicidios del Clan del Golfo en la costa norte, debido a que esa organización y a esos crímenes está ligado el extinto narcotraficante José Guillermo Hernández, apodado alias El Ñeñe, amigo íntimo del entonces presidente Duque y financiador de su campaña electoral. Así es, y recordemos que en su momento El Ñeñe Hernández apareció en varias fotos con Iván Duque, lo cual demuestra su cercanía, cosa que está diciendo el periodista Gonzalo Guillén recordando esos hechos. Le damos este apartado que es bastante interesante para que veamos toda esta información. Dice el periodista Gonzalo Guillén: la connivencia de la Fiscalía General de la Nación con el baño de sangre cometido por el Clan del Golfo en la costa norte se puso en marcha para tratar de encubrir los nexos del narcotraficante José Guillermo Hernández Aponte, alias El Ñeñe, con el entonces candidato presidencial Iván Duque Márquez. El triunfo de este último ocurrió en 2018 con votos del Ñeñe. Le compró al segundo en 7 departamentos. O sea, Gonzalo Guillén deja en evidencia que el Ñeñe Hernández compró votos para la campaña presidencial de Iván Duque, cosa que se dio a conocer también en su momento. O sea que estos datos no son nuevos, ya se conocían de antemano. Continuemos. La Fiscalía venía investigando los homicidios desde el 2008. En el radicado durante 2008, 2009 y 2010. El expediente estuvo en la sede central de la Fiscalía en Bogotá. Luego fue enviado a Cartagena, de allí a Barranquilla y después a Santa Marta. Durante ese tiempo fueron interceptados legalmente más de 2 centenares de teléfonos del Clan del Golfo. Los homicidios de esa organización en la costa norte continúan ocurriendo y los asesinos siguen libres. Y ahora vamos a ver lo que muestra, los archivos que muestra el periodista Gonzalo Guillén, en el cual deja constancia de dicha relación entre el expresidente Iván Duque y el Ñeñe Hernández. Acá podemos ver varios documentos en el cual algunas derivan en algunas entrevistas. Por ejemplo, dice el periodista Gonzalo Guillén: este otro documento judicial extraído de otra grabación demuestra que Ñeñe Hernández negociaba la contratación de asesinos de su banda con cabecillas del Clan del Golfo presos en La Picota. Ya vemos que esto es bastante grave lo que señala el periodista Gonzalo Guillén y aporta pruebas. Para dejar algo más claro todavía,
Y como podemos ver lo que dijo antes el periodista Gonzalo Guillén, acá aparecen 14 empresarios del Clan del Golfo en la costa norte, a los que Hernández Martínez se niega a judicializar y poner presos. Los nombres son los siguientes. Y acá deja todos los nombres, el cual son 14 personas, las cuales supuestamente el fiscal Hernández no ha querido aprender, ya que se sabe que han delinquido. Como podemos ver, acá están los nombres, los alias y la cédula de ciudadanía. En total 14 nombres, cosa que es gravísima, ya que esto aporta pruebas fehacientes, con nombres propios, datos y cédulas de ciudadanía. Ahora vamos a ver un testimonio, el cual da a conocer Gonzalo Guillén. Escuchemos detenidamente lo que dice esta fuente. Como investigador y hoy testigo protegido dentro de la radicación 11-16-40-88-2008 00056 a cargo del despacho séptimo tribunal de la unidad delegada ante la Dirección Nacional del CTI, doctor Daniel Ricardo Hernández Martínez, reposa abundante información de una estructura criminal que ha venido delinquiendo en la costa norte de Colombia, en donde se encuentra material probatorio debidamente legalizado ante los jueces de la República, con evidencia técnica, testimonial y documental, la cual puede llevar a esclarecer múltiples delitos, entre ellos extorsiones, desplazamientos forzados, homicidios, masacres, actos de terrorismo, los cuales fueron informados al despacho de conocimiento del doctor, reitero, Daniel Ricardo Hernández Martínez, y hasta el día de hoy no se ha obrado para capturar a los responsables de estos hechos de lesa humanidad. Pues bien, ya escuchamos lo que dice esta fuente del periodista Gonzalo Guillén. Y como él muy bien lo dice en su cuenta de Twitter, una de mis fuentes respalda la inmensa documentación que seguiré revelando. Ratifica la total veracidad de lo que estoy denunciando sobre cómo la Fiscalía y el delincuente Daniel Hernández encubren sistemáticamente los homicidios del Clan del Golfo. Ahora vamos a ver en este momento lo que dijo en su defensa el fiscal Hernández, ya que dio una entrevista en la cual se defiende y da su argumentación. Veamos lo que dijo en este apartado. Dice el fiscal Hernández: Hernández aseguró que Guillén se ha encargado de realizar acusaciones que no tienen fundamentos, que han conllevado a que el presidente cometa un error al replicarlas. De acuerdo con el fiscal, el periodista le está cobrando el caso Matos. Como ya vemos, el fiscal Hernández mete en esta situación el caso de Matos e implica a Gonzalo Guillén y dice que lo que Gonzalo Guillén está denunciando es debido al caso Matos. Relaciona una cosa con la otra, ya que obviamente no tiene nada que ver, pero él dice que es una retaliación del periodista Gonzalo Guillén por lo que él dio a conocer en su momento del caso Matos. Continúa diciendo: no lo digo, lo aseguro. Gonzalo Guillén se ha llegado a inventar que yo intercepté a más de 800 personas, entre ellas a Daniel Coronel, Miguel Ángel del Río, María Jimena Duzán y funcionarios de la Embajada Americana. Nadie le dio credibilidad porque provenía de Gonzalo Guillén. Es absurdo, dijo Hernández en entrevista con Mañanas Blue. Como ya vemos, este señor fiscal Hernández no da crédito a lo que dice el periodista Gonzalo Guillén y trata de desacreditar lo que como viene del periodista Gonzalo Guillén, que no tiene ningún tipo de credibilidad. O sea, él no da credibilidad a lo que sale desde la Nueva Prensa y el periodista Guillén. Cosa curiosa. Habrá que mirar entonces a quién sí se le haría caso si llegara a hacer una denuncia de este calibre, ya que este señor no quiere darle reconocimiento a esta denuncia.
porque supuestamente proviene de la Nueva Prensa y para él dice que no tiene credibilidad alguna, cosa que es del todo falsa. El periodista Gonzalo Guillén, a través de su historia como periodista, ha presentado bastantes pruebas en diferentes casos y han dado al traste con los personajes cuestionados y muchos han terminado incluso en la cárcel. Bueno, ahora vamos a ver otra cosa bastante curiosa, y es que este reconocido abogado da con el meollo del asunto y dice en realidad qué es lo que está derivando de este asunto, porque la fiscalía no da claridad sobre lo que se le pregunta de manera concreta y se va por las ramas. Vamos a escuchar lo que dice este reconocido abogado, que es bastante interesante el punto que da a conocer. Los colombianos no podemos caer en la tontería de ponernos a discutir ahora si el presidente de la República tenía o no facultades para haberle exigido al fiscal general de la Nación que dé explicaciones. No. Aquí el meollo del asunto y el hecho grave es que el fiscal Francisco Barbosa tiene la obligación de responderle a los colombianos si la fiscalía conocía sobre la existencia de un listado en poder del Ñeñe Hernández en el que aparecían 200 personas que supuestamente iban a ser asesinadas. Si funcionarios de la fiscalía conocían de este hecho y no hicieron nada para evitar estos crímenes, pudiendo haberlos evitado, estarían incursos en el delito de homicidio por haber violado precisamente la obligación de ser garantes de la vida de estas personas. Ahora bien, si el fiscal general de la Nación se declara remiso para responderle al señor presidente de la República y a los colombianos, creo que el señor presidente Gustavo Petro quedaría habilitado para solicitarle a Naciones Unidas la conformación en Colombia de una comisión que se encargue de investigar estos hechos y de establecer la verdad mientras se posesiona un nuevo fiscal general en nuestro país. Ya escuchamos lo que dice este reconocido abogado y dan el punto medular del asunto, porque lo que se le está preguntando al fiscal Barbosa desde hace días es que aclare si esta denuncia de Gonzalo Guillén, la cual supuestamente derivó en varios homicidios, unos 200 homicidios, si es verídica o no es verídica, porque el fiscal Barbosa lo que ha salido es a responder de manera grosera incluso al presidente de la República por el cuestionamiento que le hizo sobre esta importante denuncia. Y el fiscal en ningún momento ha sido concreto a lo que se le ha preguntado de manera insistente, ya que el quid del asunto es ese: ¿ocurrieron estos hechos que se ha denunciado o no ocurrieron? Como ya vemos, este reconocido abogado sí da en el punto fundamental, que es eso: la pregunta que se le ha hecho al fiscal Barbosa y que ha tratado de evadir de todas las maneras posibles. Habrá que estar pendientes en qué deriva este asunto, porque cada vez está cogiendo más vuelo y más fuerza, ya que el periodista Gonzalo Guillén viene aportando de manera periódica datos y pruebas reveladoras sobre este asunto. Pues bien, ahora vamos a tocar otro asunto, que es el que tiene que ver precisamente el concerniente al presidente Gustavo Petro, ya que el día de hoy se reunirá con los presidentes de las altas cortes. Vamos a ver cómo lo reseña El Espectador. Reunión de Petro con las altas cortes. Se espera que este martes el presidente Gustavo Petro se reúna con la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. El primer mandatario les pidió el encuentro en las altas cortes luego de la tormenta política desatada el viernes pasado, cuando el mandatario aseguró que, como jefe de Estado, es también el jefe del fiscal Francisco Barbosa. El mandatario explicará las razones de su disputa y aclarará sus controvertidas declaraciones. Se tratará de un almuerzo, cita que fue solicitada por el propio Petro, quien al parecer quiere una tregua y estaría dispuesto a sentarse cara a cara a dialogar con Barbosa. Sí, el presidente ya lo había dicho desde hace días, desde el mismo momento que sucedió este dilema con el fiscal general Francisco Barbosa. Ya estaba él diciendo que quería un encuentro para
limar las asperezas sobre este tema en particular, cosa que el fiscal Francisco Barbosa en su momento dijo que todavía no tenía pensado reunirse con el presidente. Pero el presidente sí de manera incisiva ha insistido y pues se va a reunir en este momento primero que todo con los presidentes de las altas cortes. Ya tendremos que esperar qué resultados se dan en dicha reunión. Bueno, ahora vamos a ver otro caso que es realmente indignante y es el que tiene que ver con la denuncia que ha hecho Ariel Ávila en las últimas horas, ya que implica a varias universidades del país y varios docentes que están haciendo realmente algo bastante desleal. Vamos a ver lo que dice el periodista Ariel Ávila. Escuchemos este video que es un poco largo, pero vale la pena para que tengamos los argumentos sobre el contenido de este video, que es bastante revelador. Escuchemos detenidamente lo que dice Ariel Ávila. Y demás. Así funciona de casos de corrupción, mala utilización de recursos públicos o como en este caso, donde un pequeñísimo grupo de personas básicamente malgasta, utiliza, gana recursos públicos para estudiantes en universidades públicas y cómo hay docentes que ganan sueldos astronómicos de más de 50 millones de pesos y otros docentes cátedra que ni siquiera les pagan un salario mínimo. De eso vamos a hablar. Y de un caso que tal vez es el caso más aberrante de este carrusel de los puntos, que se llama la Universidad Militar Nueva Granada. Pero para llegar allá hay que entender de qué estamos hablando, que es el siguiente. Hace algunos años, pocos años, se sacó un decreto. Ese decreto básicamente lo que dice, que es el decreto 1279 de 2002, es un decreto que rige cómo se dan los salarios a los docentes universitarios. Y hay un componente dentro de ese salario que corresponde a lo que llaman los puntos docentes. Toda universidad tiene una cosa que llaman el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntajes, o el CIAP, toda universidad, que generalmente está compuesta por los mismos docentes que evalúan a sus compañeros docentes, que son designados por los directivos de esas universidades, que a su vez necesitan los votos de los docentes, es decir, yo con yo, en todas las universidades. Ese comité o ese CIARP básicamente es el que dice cuánto se le asigna, evalúa los textos, etcétera, a los docentes que publican libros, revistas indexadas y demás. Así funciona en todo el país. Entonces, hay una cosa que llamamos los mecanismos, que es el tema de los puntos. Y lo que dice el decreto 1279 es que hay 9 tipos de producciones académicas. Publicaciones en revistas especializadas, anoten eso, que de eso nos vamos a concentrar. Producción de videos, libros de producción investigativa, libros de ensayo, premios nacionales o internacionales, patentes, traducciones de libros o obras artísticas. Esos 9 componentes, que son estos que ustedes están viendo acá, es como se designan esos puntajes. ¿Ok? Básicamente, cada uno de esos puntos vale más o menos 16.000 pesos. De tal forma que si un docente logra 10 puntos, son 160.000 más de salario en un año. O si logra 100 puntos, es 1.600.000 más de salario. Y así se hacen por puntajes. Y ustedes van a ver en el siguiente cuadro sobre cómo se da ese reconocimiento de puntos. En las categorías A1, A2, generalmente todos los docentes le apuestan a los 15 puntos. Es decir, que por cada texto de producción en revista y demás puedan tener hasta esos 15 puntos. Y es el ministerio, anualmente el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene un listado de revistas que están en las categorías de estas indexadas, donde los docentes básicamente pueden publicar. ¿Dónde están los casos de corrupción acá? Porque eso se llama corrupción. Estos casos están en 4 mecanismos. El primer mecanismo es uno que se llama coautorías, que esto es uno de los casos más vergonzosos de profesores que incluso dictan clases de ética o materias de lucha contra la corrupción. Y entonces hacen lo siguiente:
se unen 4 docentes, cada docente hace un artículo y mete los otros 3 docentes en ese artículo como coautores. De tal forma que al final del año un docente supuestamente solo escribe un artículo en la vida real, pero aparecen otros 3 para un total de 4 y les pueden asignar de a 15 puntos, es decir, le pueden asignar fácilmente 60 puntos en un año. Y así lo hacen, igual en el caso de los libros. Este mecanismo es un carrusel de coautorías que se da en todas las universidades hasta el momento que hemos estudiado. Segundo, el tema del rol de evaluadores. Aquí hay que decir lo siguiente: el CIAR, que es este comité, es uno de los casos más complejos de cooptación y corrupción interna. ¿Por qué? Porque los docentes, los decanos, votan para elegir un rector. Ese rector a su vez nombra al vicerrector académico, que es el que tiene más influencia en los miembros del CIAR, entonces yo con yo, y eso pues se vuelve, pues que terminan avalando cualquier porquería de artículo. Claro, no, digamos, este mecanismo de que decanos, profesores votan por un candidato a rector no es el caso de todas las universidades, varía, pero la gran mayoría funciona así. Pero además, después MinCiencias tiene un grupo de evaluadores que también se conocen con esos docentes, porque muchos de esos docentes pueden terminar en algún momento siendo evaluadores. Es decir, es otro yo con yo, es un carrusel donde básicamente yo pongo a mi amigo a que me evalúe, por tanto, pues no hay evaluación. Es como lo que pasa en muchos de los casos en ciudades o en departamentos, cuando en una ciudad la coalición de gobierno elige un amigo del alcalde para que lo supervise como contralor, y el contralor, al ser amigo del alcalde, pues no termina supervisando nada. Ese es el segundo mecanismo. El tercer mecanismo es una cosa que nosotros ya hemos denunciado en otros videos, del aprovechamiento del número de revistas avaladas por MinCiencias. El Ministerio de Ciencias tiene un listado de revistas. Ese listado de revistas puede llegar hasta 8.000, 6.000, 10.000. que son supuestamente indexadas. Muchas de esas publican cualquier cosa y cobran por la publicación. Muchas de esas aparecen como indexadas y ya ni siquiera existen, eso ya lo hemos denunciado en otros videos, pero aparecen ahí. O muchas de esas no son indexadas, pero aparecen ahí y son revistas de muy baja calidad. Y ahí termina avalando un montón de publicaciones pirata, como la hemos dicho. Miren el siguiente cuadro. En el siguiente cuadro ustedes van a ver la cantidad de revistas por año de tipo A, de la 1 hasta el C, y de 2021, 2022 y 2023. Y ustedes se van a dar cuenta que son en el 2023 un total de 27.886 revistas donde se pueden publicar, y por tanto un docente que publica en este carrusel de las coautorías puede por año lograr 60 puntos, incluso hay unos que logran más porque además publican libros y demás, que ya vamos a ver eso que estamos hablando. Hay unas revistas que hemos llamado depredadoras, muy conocidas en el mundo académico, que cobran para publicar. Es decir, un docente va y lleva un texto medianamente aceptable y la revista le cobra y lo publican. Es decir, no hay ningún tipo de control. Hay revistas hasta de 6.000 páginas porque publican de todo cosa. Bien. Luego, revistas que dicen que se dedican a un tema especial, ciencia o arte, y termina publicando de todo tipo en ese tipo de revistas porque tienen ese mecanismo básicamente pues depredador. Revistas descontinuadas, es decir, que en algún momento fueron muy famosas, existieron y ya no existen, pero el nombre se conserva y sigue apareciendo. Y revistas que no se registran, o sea, revistas que no están registradas en los mecanismos como revistas de alta calidad, pero que terminan apareciendo ahí por extrañas razones, ¿sí? Porque ahí no se depura. Eso es como el siguiente mecanismo. Y luego hay un cuarto mecanismo, que eso hay muchos casos, donde docentes pues se aprovechan del trabajo de los estudiantes. Entonces, cogen y ya mandan a hacer trabajos finales, resumen todo eso en un medio trabajo, luego terminan publicando en una revista de mala calidad y en cada corte de trabajos y ensayos terminan haciendo sus 3 o 4 publicaciones en coautorías, que es una de las mayores vergüenzas. Ahora sí nos vamos a concentrar ya, después de estos mecanismos que existen en todas o en casi todas las universidades del país, vamos a concentrarnos en la Universidad Militar Nueva Granada. Lo primero es esta gráfica inicial.
donde básicamente en un estudio simple de proyecciones, lo que pasó entre 2010 a 2020 en puntos, y si lo proyectamos a 2027, es decir, en 4 años, uno podría concluir una cosa aterradora, y es que el sueldo de los docentes por temas de puntos podría ser superior a todos los ingresos académicos que haga la universidad. Porque es tal exponencialmente el aumento del número de publicaciones, por ende de puntos, por ende de sueldo de los docentes, que esto va a ser inviable financieramente. Pero hay además casos que son los siguientes, y es que en promedio por puntos otorgados por docente en 10 años, en los últimos 10 años, se puede situar entre 400 y 700 puntos. En muchos de estos docentes, no todos, porque eso está concentrado en una pequeña mafia de unos pequeños docentes. Obviamente aquí no entran los cátedra, los docentes de hora, pues está concentrado en una pequeña mafia. Yo les digo una cosa, mi libro más famoso se llama Detrás de la guerra en Colombia, que tiene 14 millones de datos, tardé 7 años haciéndolo. Y estos sinvergüenzas hacen estos carruseles de coautorías y luego terminan haciendo 4 publicaciones tipo porquería y terminan aumentando en millones de pesos su sueldo. Luego vean esta segunda gráfica, que son por tipo de especialización en publicación. Entonces tenemos revistas en ciencias, revistas en derecho, pero como les digo, hay revistas hasta de 6.000 páginas que publican de todo tipo de cosas. Todo lo anterior, en el caso de la Universidad Militar Nueva Granada, se concentra en 25 docentes, con un reconocimiento de más de 700 puntos salario, que al 2020 costaban aproximadamente 8.400 millones de pesos, que a su vez requerían un total de 1.345 estudiantes matriculados como mínimo para sostener estos 25 docentes. De ese es el nivel. Yo llamo a esto, sin problema, un desfalco que se está dando en la Universidad Militar Nueva Granada. Ahora quiero que vean esta imagen, que es esta gráfica, que es el costo de salarios con docentes por reconocimiento de puntos. Y yo ya he dicho que esto no se lo llevan los profesores cátedra, los profesores que son por hora, los que no están, que ganan, casi muchos ganan menos de un salario mínimo, sino que todo esto se concentran en unos profesores donde están anclados a la universidad, algunos llevan más tiempo que otros, en la vida real son más bien es un tema reciente, y todos ellos son esos 25 profesores son los que se llevan esos 8.400 millones de pesos. La última imagen desagregada en el acumulado por puntos de producción académico del CIAR permite aterrizar el argumento de producción de que esto es atípico. Es decir, esto es casi imposible humanamente, que docentes que a veces funcionan como decanos, a veces funcionan como vicerrectores, o sea, humanamente es imposible. Un libro, para que quede bien escrito, por lo menos tarda 1 año, 2 años. Una producción académica de un artículo en una revista de calidad, generalmente tienes que enviarlo 2 veces y el comité evaluador puede tardar hasta 4 meses en evaluarlo. Eso es lo que hace una revista seria. Así que humanamente es imposible tener esta producción. Pero además, en términos de calidad, aunque existiera alguien que no durmiera y que etcétera, y que pudiese escribir, en términos de calidad es imposible que pasen cualquier estándar de calidad, porque, vuelvo y repito, una revista seria indexada tarda mucho tiempo en hacer las evaluaciones. 1. ¿Por qué no se está depurando el listado de las revistas en MinCiencias? 2. ¿Por qué no se ha reducido, no se ha acabado, no se ha revisado el decreto sobre puntos? ¿Y por qué no se investiga a fondo este tipo de carrusel? Porque pueden alegar que no sea ilegal, pero sí es antiético. Imagínense, si esto hacen docentes que están formando funcionarios públicos, ¿cómo saldrán esos muchachos y muchachas? Esta gente ni siquiera debe ser docente. Bueno, está bien, yo creería que están en la cárcel, puede ser que no, pero no enseñando en una universidad. Por tanto, el llamado aquí es al Ministerio de Educación, al Ministerio de Ciencia y a los rectores de las universidades, vicerrectores, y es que tenemos que hacer algo con esto, porque la educación pública está desfinanciada.
Estamos haciendo un esfuerzo en el Congreso para crear una nueva fórmula para financiarla, pero no para alcahuetear este tipo de cosas. Es para mejorar la calidad académica y darle más estudio a más gente pobre que no tiene acceso a educación superior. Pues bien, amigas y amigos, ya escuchamos la gravedad de la denuncia que hace Ariel Ávila y lo que él denomina el carrusel de los puntos docentes, cosa que en realidad es algo sin precedentes. Y como él mismo lo dice, si estos son los educadores que están educando, ¿cómo serán los egresados de dichas universidades? Pues bien, amigas y amigos, por hoy dejemos esta información hasta acá. No olviden dejar sus opiniones en la caja de comentarios y nosotros nos vemos en un próximo video con un tema de relevancia para el país. Muchas gracias por su atención.